Licenciado Edgardo. Es un gusto poder compartir con tan selecto grupo, porque para mí la gente que está en cooperativas, los afiliados a las cooperativas, son sencillamente personas que buscan un objetivo muy importante. Unidos, crecer. Pero ¿cómo se crece más fácil? Se crece más fácil si responsablemente tomamos decisiones financieras. Vea qué interesante y qué importante se vuelve el darnos cuenta que muchas empresas de tamaño mundial, de mucha cobertura a nivel mundial, comenzaron pequeños. Y pequeños es con una idea. Creyeron en esa idea, pero de repente fueron disciplinados en ver de qué forma colocaban los recursos financieros en lo que son sus pequeñas inversiones iniciales, que ahora son grandes compañías. Y gracias al licenciado Edgardo, porque va a ayudarme a poder pasar ciertas diapositivas. ¿Cuál es la primera base, como vemos nosotros en la siguiente diapositiva, para que nosotros podamos estar tranquilos? Es que si yo tengo el bolsillo sano, tendré un corazón contento. Y lo vivimos desde que estamos adolescentes, que si tenemos recursos para salir a conocer algún lugar, a comer rico fuera de casa, o con solo poder salir con los compromisos que tenemos a ciertas edades, nos sentimos bien. Hay una seguridad. Pero como decía la presidenta de la cooperativa, desde la escuela no nos enseñaron a ahorrar. Y muchas veces queremos ya, cuando estamos a cierta edad, comenzar a ahorrar. Y el ahorro es algo muy importante en todos los países del mundo. ¿Por qué? Porque sabe que si hay ahorro, podemos tener nosotros un retiro muy interesante o podemos invertir de una forma más holgada y más tranquila. No nos enseñan desde pequeños también que no hay que tenerle miedo a las deudas cuando son tomadas de forma responsable. Entonces, la conciencia financiera no la tenemos desde pequeños, pero sí, conforme crecemos, nos vamos dando cuenta que disciplina vamos llevando para poder salir adelante en cada una de nuestras decisiones de vida. Primero, hay una pregunta de reflexión en esta parte cultural en cuanto a lo que son mis finanzas. Si de forma personal nosotros llegamos el día de hoy, después de esta reunión vía Zoom que la cooperativa ha establecido, y las cooperativistas mujeres ven su closet y se dan cuenta cuántos vestidos tienen, cuántos pares de zapatos tienen, cuántas cremitas hidratantes tienen, cuántos artículos compramos para hacer ejercicio. Es más, ¿cuántos hacemos una lista adecuada para ir al supermercado y ser disciplinaditos? ¿Cuántos usamos en horas cuando la luz es más cara? Usamos la energía eléctrica, que de paso es cara en nuestro país, pero si no buscamos una disciplina en cuanto a no comprar excesos, cosas que no ocupemos, y la vamos ahorrando, vamos a ir luciendo mejor financieramente. Y como dice la siguiente diapositiva, al momento que nosotros tenemos que hacer un equilibrio entre lo laboral, lo físico, lo afectivo, lo educativo, lo espiritual y lo sociofamiliar, es que podemos entonces contar claramente con una idea de qué tanto debo ser financieramente estable o con todos los meses con dificultades financieras. ¿Por qué? Porque cada entorno de nosotros es diferente. Muchos de nosotros queremos que el sueldo que ingresó, sea por un emprendimiento, sea por un sueldo fijo que tengamos en una compañía, ya le tenemos uso desde antes que nos llegue. Y decimos nosotros, bueno, yo debería hacer un espacio en mi vida para analizar. ¿Gasto todo lo que tengo o gasto más de lo que tengo o voy a recibir al fin de mes o de acuerdo a las ventas que tendré de un proyecto, como más adelante vamos a hacer algún par de ejemplos? Si no tenemos o no hemos aterrizado nosotros en darnos cuenta lo laboral o mi emprendimiento o mi pequeña empresa, ¿qué me genera para cuidarme físicamente, educarme, qué nivel de educación me puedo dar, hasta dónde puedo pagar, invertir en educación?
cuánto puedo dar de apoyo a mi iglesia, por ejemplo, si asisto a alguna, cuánto es lo que me queda para que mi familia pueda disfrutar una salida, una comida fuera de casa. Usted sabe, una salida fuera de casa, si son 3, 4 familiares, no le va a bajar de 500, 600, 700 lempiras. Y cuando vamos al supermercado nos damos cuenta cuánto compramos con 700 lempiras. Ya compramos algo, aunque las cosas han subido, pero hay artículos esenciales que los podemos comprar. Y al hacer la relación decimos, bueno, pero necesito también un poco de esparcimiento con mi familia, porque al final me dan un poquito de salud mental. Pues bien, todo eso está bien, pero hay que analizarlo primero. Porque, como vemos en la diapositiva siguiente, usted pasará y dirá hasta este momento. Es una reflexión que yo quisiera que todos se la hagan, se la contesten a sí mismos. Hasta esta etapa de la vida, ¿qué artículos me he comprado? Producto que primero ahorré. De repente mi bicicleta la compré después de que ahorré. De repente mi cama la cambié y la que adquirí nueva fue porque ahorré primero y después compré. De repente mi moto la compré producto de que primero ahorré. De repente un terreno pequeño primero. Una casa ya a niveles más altos. Y decimos, o no he comprado nada producto de que primero ahorré y después compré. Cuando nos analizamos y decimos, realmente hasta la estufa he comprado financiada, hasta la estufa tuve que sacar a crédito porque no tenía lo suficiente para comprar, retrocedemos en el tiempo y decimos, ¿cuánto tiempo no he pensado bien el cuidar mis finanzas? Porque seamos claros, si hoy compramos por impulso, mañana regalamos por el corazón. Si usted compró algo que no va a usar, llega un hermano, llega un primo, llega un familiar, no se lo va a vender. No podemos normalmente vender lo que hemos comprado nosotros. Y el dinero, sin decirle nada, se le va. Se le va porque al final tenemos ahí algo bien complicado, que es que mi flujo de efectivo sí ingresó, yo le di un uso, pero ese uso no me generó un ingreso adicional. Entonces, por el corazón que tenemos una tendencia a regalar, más que todo la familia, amistades, y créanme que la suma de todo eso podría provocar que al día de hoy o tendríamos algo ahorrado o hubiésemos comprado algunos activos particulares que no precisamente fueron un financiamiento. ¿Por qué? Porque sencillamente nos hizo falta. Y les voy a colocar en la siguiente diapositiva una imagen bien interesante. ¿Cuándo nos emocionamos nosotros a comprar? En Navidad. En Navidad nos fascina a nosotros regalar. ¿Cuándo nosotros vamos a comprar el regalito de Navidad? No estoy diciendo que ya dejemos de celebrar la Navidad ni de regalarnos, ojo, sino que financieramente pensemos bien la cultura que nos rodea y si ya en diciembre vamos a comprar los regalitos, es cuando más caros van a estar. En diciembre la ropa se pone más cara. En diciembre sube todo. ¿Por qué? Porque hay un seguro consumo independientemente del entorno en el que estemos. Pero ¿qué pasa en enero? Vamos como este gusanito para arriba, viendo los excesos que tuve. ¿Qué pasa si yo compro en octubre cuando hay promociones? Y lo voy a regalar en diciembre igual. Pero me voy a ahorrar. Compré 3 regalos por el valor de uno que antes compraba en diciembre. Sí, lo vamos a guardar ahí, pero me estoy ahorrando recursos que necesito tenerlos para poder invertir posteriormente en mi proyecto emprendedor o para poder ahorrarlo por mientras desarrollo algún proyecto particular en mi casa. ¿Qué es lo que cuesta? Es dar los primeros pasos. Los primeros pasos es en sentarme. Si usted está casado o casada, ábranse financieramente y cuéntense cuánto te ingresa a ti y cuánto me ingresa a mí. ¿Cuáles son los egresos que tenemos reales y cuáles son los egresos que nos van saliendo por impulso? Y ahí nos vamos a dar cuenta que verdaderamente cómo podemos llevar un estilo de vida. A todo mundo le gusta salir a dar
su vueltecita, porque no digamos viajar, pero no lo haga si es exactamente con dinero que al retorno va a tener que cancelar y no le va a generar un tributo o un retorno adecuado. Entonces, cuesta el primer paso, sí cuesta. Hay en México una empresa financiera que se llama El Monte de Piedad, ve el nombre que tiene, que es como que dice una casa de empeños, muy grande. Pues resulta que en enero son colas y colas y colas y colas de personas llegando a empeñar lo que gastó en exceso en diciembre. ¿Y eso producto de qué fue? Lo colocamos en perspectiva y es porque sencillamente compré por impulso, ahorita me voy a ingresar dinero, de repente el que trabaja le ingresa un sueldo adicional, pero se me olvida que debo y eso no me va a desaparecer porque viene Navidad. Entonces, la voluntad, como dice la diapositiva, es una fuerza de voluntad que ocupamos para decirnos realmente hasta donde yo puedo. No se compare con nadie. Al momento de compararse con alguien, y si ese alguien está financieramente mejor, me genera una frustración. Normalmente dice, yo también voy a salir, yo también voy a hacer esto, yo también voy a regalarle a mis niños estos, aunque usted financieramente no analizó y posiblemente no es el momento para hacerlo. Y no es que siempre las finanzas vamos a tener un lado oscuro, no, cuando nos disciplinemos, viene entonces el lado claro. Yo ya me mido hasta dónde, yo ya sé cómo comprar mejor, yo ya sé que hay formas de cómo invertir los recursos que me generan ingreso y cómo algunos recursos gastados no me generan ningún ingreso más, sino que solo me sirve para sentirme mejor, para complacerme en algún momento, porque también trabajo para darme mi gusto, como decimos popularmente. Falta de visión, decisión, compromiso, completamente. ¿Qué pasa cuando llegamos después de una jornada laboral a la casa y encontramos que las luces están encendidas más de la cuenta? El que paga le da un dolor. El que no, sencillamente no existe de una u otra forma una conciencia. Y eso es producto exactamente de que en algún momento nos hizo falta cierto análisis. Y nosotros podríamos llegar a establecer en la siguiente diapositiva ciertas reglas de oro para asegurar el futuro de su familia, haciendo un presupuesto. Y es un control de los gastos. Normalmente tenemos que buscar nosotros ver de qué forma damos a conocer qué gastos tenemos completos en nuestro hogar, ¿sí? ¿Qué permite a nosotros agregar un ingreso adicional? Muchas veces tenemos jornadas de trabajo extensas, otros tienen jornadas de trabajo normales y en eso de trabajo de jornadas normales nos queda un tiempo más para ver por dónde podemos agregarle más al ingreso y que ese presupuesto tenga mayor cantidad de ingresos y controlar lo que son aparte de los egresos. En esa perspectiva es importante que nosotros entendamos lo siguiente. Hay que ver de qué manera y de forma constante estamos analizando que cada compra tenga un sentido en el entorno primero familiar. En la diapositiva siguiente hay 4 elementos básicos que vamos a desarrollar siempre y esto mejorará ostentosamente su posición financiera. Primero, planear qué es lo que pretendo hacer. Eso de que no planifiqué un viaje con mi familia y lo hice a última hora, le va a salir caro. Eso que no planifiqué, una compra de mi ropa, sino cuando fui al centro comercial, posiblemente no me quede chance ni de comparar precios. Eso me va a salir caro. Hay que organizarnos nosotros en función de qué decisiones financieras debemos de tomar para poder desarrollar muy buenas estrategias del control de mis ingresos y mis gastos. ¿Cómo vamos a ejecutar todo lo que nos ingresa, que nos cuesta muchas veces gran esfuerzo para que ingrese? ¿Cómo se va a ejecutar ese dinero y cómo se va a controlar? Por naturaleza, el ser humano no le gusta el control. Lo vemos en las empresas y lo vemos también cuando ya tenemos o ganamos nuestros propios recursos. ¿Qué sucede? El control es decir, hasta dónde yo puedo darme cuenta que puedo gastar en función de lo que me ingresa, hasta dónde.
Esto del control es sencillamente para respetar todo lo que planificamos. Y en esta diapositiva que viene, a mí me gusta mucho, porque usted se dará cuenta cómo es que inicia su vida, cómo podrá estar usted ahorita en este momento. Y me fascina primero porque clasificamos las cosas como importantes y también urgentes. Dentro de las cosas urgentes hay unas más que otras. Dentro de las cosas importantes hay unas más que otras. Vamos a ver en la parte donde nos dice el cuadrante de la parte de la derecha arriba. Cuando comenzamos nosotros y vivimos allá por Campo Rojo, vivimos allá cerca de Tulián, vivimos en Barrio Medina, por ejemplo, y estábamos solos o recién casados. ¿Qué normalmente hacemos? Alquilamos una casa. Es raro que, o gracias a Dios, aquel que su papá le regaló una casa, pero a la mayoría nos toca arrendar una casa. Sea grande, chiquita, la emoción de estar independiente o de haberse casado, vamos y arrendamos una casa. Tenemos que pagar servicios públicos, ¿sí? Tenemos que asistir al mercado para adquirir nuestras cosas. Si estamos estudiando, terminamos o seguimos pagando nuestra educación. Hay que invertir en salud y de una u otra forma, si nos movemos, no importa en transporte, en nuestra propia moto, en nuestro propio carro. Muy bien. Si se fija ahí, la vida es simple. Arrendamos, pagamos servicios públicos, comemos acorde a nuestro ingreso, dejamos un poquito para salud y gasolina. Conforme le damos prioridad a esto, en algún momento queremos gastar más de la cuenta en el supermercado, por ejemplo, y descuidamos la parte de salud. Y cuando tenemos que gastar en medicinas, es una parte muy fuerte. Pues bien, nos vamos al cuadrante de la izquierda, siempre en la parte superior. Decimos, ya no voy a arrendar mi casa. Voy a buscar, por ejemplo, a Cooperativa Casem. ¿Para qué? Para que me ayude a financiar mi casa, para que el gasto de alquiler ahora sea el pago y poder tener mi propia casa, porque al final es mi base de primera inversión fija que usualmente tenemos nosotros en Latinoamérica, no solo en Honduras, ¿verdad? El financiamiento de mi casa siempre normalmente está previo a que compremos un terreno, porque lo que compramos un terreno, después hay que construir la casa, seguimos pagando alquiler. Entonces, esta primera apertura o decisión de inversión es un salto enorme que damos y significa mucho financieramente. Y lo que lo han hecho se han dado cuenta que sí, ya tengo mi propia casa, me eleve la autoestima. ¿Sí? Normalmente no nos queda opción de comprar la casa que alquilábamos. Es raro que le pasa. Entonces optamos a buscar una casa. Empezamos a ahorrar un poquito porque mejoramos los ingresos. Mientras no mejoremos los ingresos, no podemos llegar a este cuadrante. ¿Sí? Ya empiezo un ahorro para comprar, ajustar la prima de un carro. Ya no quiero andar en moto. Ya no quiero andar en bicicleta. Ahora quiero una moto. Ya no quiero la moto, quiero un carro. Ya podemos optar a cierto seguro médico. Siempre y cuando hayamos mejorado los ingresos, vamos mejorando nuestro estilo de vida y vamos dándole prioridad a otras cosas, ¿sí? Que siguen siendo importantes, pero no tan urgentes. ¿Será importante tener su casa? Sí. ¿Será tan urgente? No, porque arrendaba y tenía casa. No era suya, sí, pero tenía un techo. Pero es importante para usted. No es tan urgente. La comida es más urgente. Entonces vamos viendo la prioridad que se le está dando. Ahora, cuando decidimos nosotros vacaciones, un carro lujoso, otros artículos de lujos, un mejor reloj, no es ni importante y mucho menos urgente. Si usted da vacaciones, carros de lujo, otros artículos, vivienda costosa y viene de alquilar y sus ingresos no han mejorado, se está metiendo en un problema serio y financieramente va a tener una mala experiencia. Ahora, usted podría también asistir a restaurantes, gastar mucha plata. No es importante. Usted lo va a tener como opción. Entonces, si usted hace un análisis de esta diapositiva, se dará cuenta que lo que nos aporta acá Mejía y otros autores es sencillamente en qué etapa, en la etapa de mi vida que estoy, en qué cuadrante o en qué parte de este cuadrante, de esta
de esta gráfica, yo estoy como ocupando mi dinero, ocupando mis recursos. Entonces de repente decimos, yo no salgo, no tomo la deuda de mi casa porque son 20 años. Bueno, 20 años es en toda Latinoamérica. ¿Y por qué es a 20 años? Porque es un activo caro, pero es suyo. Mientras usted vaya pagando, su activo es suyo. Debe un porcentaje a la cooperativa, si es a través de CACEN, que usted lo obtuvo. Es un activo eventual para CACEN. Sin embargo, para usted es su primer posiblemente activo. ¿Cómo comencé yo? Con una moto. Viajaba en moto, alquilaba un cuarto de servidumbre mientras estudiaba. Después trabajé, me pasé una casa compartida con 2 amigos y después adquirí mi casa y poco a poco, pero no puedo ahogarme financieramente si todavía mis ingresos no ajustan. Entonces, otro de los aportes que me gustaría dar esta noche es decir, entonces, ¿cómo me puedo clasificar? ¿Cómo puedo hacer hoy? Entonces, en la diapositiva siguiente hay un pequeño simulador. Ese pequeño simulador me va a aportar a mí lo que se le llama qué es lo que usualmente me ingresa y qué es lo que usualmente me egresa. Y si se fija, ahí podemos tener nosotros un claro ejemplo lo siguiente. ¿Cuánto me ingresa y cuánto gasto? Créame que por naturaleza o por cultura, un altísimo porcentaje de la población no saca el análisis de cuánto es el gasto mensual. O sea, no invertimos mucho el tiempo en nosotros mismos. En algún momento de tranquilidad, agarrar una hojita y ver luz tanto, agua tanto, transporte tanto, alimentación tanto, educación tanto. ¿Cuántos son mis egresos? ¿Y contra qué lo comparo? Contra mi ingreso. Ahí me doy cuenta si por qué estoy ahogadito o por qué estoy bien. Ya puedo mejorar entonces mi ancho de banda de internet, sí, porque me queda un saldo a favor interesante. Pero mientras no hagamos este primer paso, ¿y qué van a hacer mis ingresos? Sencillo, mi salario si soy empleado, si soy colaborador en alguna empresa, si me mandan un giro al exterior, bendecidos somos si nos mandan, porque es un ingreso adicional no fijo, eventual, o sea, de vez en cuando. Si se lo mandan todos los meses, perfecto, qué bonito porque incrementa el ingreso. Si ganará comisiones por hacer labores extra o porque tiene un emprendimiento. Y si tiene la dicha de que ya, no, aparte de su casa, tiene un terreno que alquila u otra casa que alquila, ni cosa mejor. Porque esto lo que va a permitir es que pueda usted tener claridad en lo que será su ingreso. ¿Qué es importante? Saber cuáles son los ingresos reales. ¿El sueldo le va a entrar? Sí, mientras tenga el trabajo me va a entrar el sueldo. ¿El giro es todos los meses? Pues no, entonces no lo considere mensual. ¿Sí? ¿Las comisiones son mensuales? Sí, saquemos un promedio de cuánto es. ¿Me genera algo de renta si en un caso tengo? Sí, y de tanto. O no, es eventual. Tampoco lo consideramos. Solo en base a lo que es real, yo podría considerar cubrir mis gastos. Porque lastimosamente la primera experiencia que hay a veces es una tarjeta de crédito. Y normalmente la tarjeta de crédito, antes de darla, no nos enseñan el uso adecuado de ella. Es decir, si a mí normalmente me hace falta me hace falta cubrir 5,000 empiras y recurro a la tarjeta, eso va a ser un préstamo eterno. Yo no puedo financiarme con tarjeta de crédito. Mi primera experiencia de crédito no debería ser una tarjeta. Mi primera experiencia de crédito es la adquisición de mis activos mediante el ahorro. Y si no, la adquisición responsable de mis activos. Las tarjetas no son para financiar su mes a mes. Las tarjetas no son para financiar sus inversiones de corto plazo. Una eventualidad y pague.
porque para eso hay más instrumentos financieros que perfectamente usted podrá abarcar. Muy bien. En la siguiente diapositiva usted podría entonces darse cuenta de lo siguiente. Dice, bueno, ¿para qué quiero ahorrar? ¿Cuánto he ahorrado en mi vida? Si yo nunca he ahorrado, ¿para qué voy a empezar ahora? Bueno, alguna vez hay que comenzar, así como cuando dice, voy a comenzar a hacer ejercicio, voy a comenzar a dejar de fumar, voy a comenzar a dejar de tomar bebida de cola. Dice, ¿cuánto me va a costar alcanzar ese ahorro? A través del ahorro, yo poder lograr adquirir un bien, mis muebles de sala, cambiarlos, mi cama, cambiarla, ya tiene 10 años, mi juego de cama, voy a comprar una sola y voy a cambiar, voy a modificar mis baños. Entonces, hágalo, pruebe si tiene la oportunidad de analizar si por medio del ahorro lo podríamos lograr. ¿En cuántos meses usted se coloca su mismo proyecto? Es decir, no tiene que pedirle permiso a nadie para que considere. Si tanto mensual puede, nadie se lo va a cuestionar. Cada quien se va midiendo de qué forma lo podrá alcanzar. Y podemos ir evaluando cuánto tenemos ya ahorradito semestralmente, anualmente. Midámonos, porque como no nos conocemos todavía en el ahorro, podemos empezar a experimentar qué es lo que sucede. Y para eso hay 5 consejos. Esos 5 consejos son claves. Primero, que hay que definir el presupuesto mensual de tus ingresos, como lo decíamos en la diapositiva anterior. Hay que definirlo claramente. Si nunca ha invertido tiempo, hay que invertirlo. ¿Por qué? Porque eso nos va a llevar a una posición más clara de cómo estamos de forma financiera. Desvía un dinero mensual a una cuenta diferente. Es decir, no hacemos nada nosotros si ahorramos y tenemos una tarjeta y no sabemos todavía cómo ahorrar. Imagínense una tarjeta de débito, yo todavía no me controlo y me gasto lo ahorrado. Evite por un tiempo tener la tarjeta de débito y siga ahorrando. Se dará cuenta que cuando le cuesta más ir a sacar el dinero ahorradito, más se controla con sus gastos. Ya después es parte de una disciplina que usualmente llegamos siempre a poder obtener. Planificar las comidas, o sea, esto se le llama, el punto 3 se le llaman los gastos hormiga. Si yo me tomo 2 cafés diarios y cada café me cuesta 40, estoy gastando en café 80 lempiras diarios. 80 lempiras diarios por 5 días a la semana, en la cual estilo ir a tomar café, estamos hablando de 400 lempiras semanales en puro café. ¿Sí? Es decir, 400 que ya en un supermercado me podrían rendir muchísimo. Y si lo pongo por las 4 semanas, estamos hablando que son 1,600 lempiras en puro café en un mes. Es decir, 80 diarios que a la hora podrían estarme sumando en mi cuenta del ahorro. O por qué no hacerlo en casa y llevarlo. No limitarnos tanto. Antes era más costumbre de la casa llevar alimentos porque ahorraba más. Nuestros papás lo hacían. Punto 4, buscar ofertas antes de comprar. Si las empresas invierten mucho en en plantearnos ofertas, ¿por qué nosotros no copiamos el estilo que tienen algunos norteamericanos, sobre todo, que les gusta mucho comparar ofertas? Hay que estratificar qué supermercado me vende a mí más cómodo, los enseres para aseo, para carnes, verduras, y usted podría decir, mira, cuando voy a tal X supermercado, yo compro esto. En el otro tengo que comprar esto otro porque es mejor el producto que llevo a mi casa. Es decir, tener estas precauciones siempre. Cuidado con el consumo también de electricidad, gas, agua en casa. ¿Cómo, si me permiten humildemente darle mi consejo, cómo bajé el 30% de consumo de energía eléctrica? Bueno, cambiando mi estufa eléctrica a una estufa de gas. Da miedo que estalle el chimbo. Bueno, abrimos un hoyito abajo del piso, pusimos una tapadera e invertimos un poquito para que la manguerita saliera y disminuyó 30%. ¿Por qué? No soy yo el que cocino, no es mi esposa la que cocina, es la muchacha que cocina. Y la muchacha que cocina pone a toda ganas, ponía esa estufa eléctrica sin tener supervisión alguna. Después queda la duda, ¿por qué gasté mucha luz? Eso
es una clave para que usted pueda ahorrarse. Y en la siguiente diapositiva dice, entonces, ¿cómo podría endeudarme responsablemente? Porque veamos, ninguna empresa, escuche bien, ninguna empresa que viene del extranjero, ninguna empresa, viene sin deberle a nadie. Todas las empresas que vienen, todas, tienen deuda. Sean grandes, pequeñas, tienen deuda. Hable de la empresa que sea en el mundo, deben, pero deben responsablemente. Por eso es que crecen y penetran en otros mercados, ingresan a otros países. Entonces, precauciones hay que tener claramente identificado, no gastar más de lo que gane. Si gasto más de lo que gano, es fijo que vamos a tener un problema. Las cuentas hay que hacerlas bien y conocer productos financieros. A veces cuando me va quedando a mí un excedente, nos va quedando a nosotros un excedente, usted podría preguntar, ¿hay depósito a plazo en la cooperativa? Sí. ¿Cómo funciona eso? ¿Cuánto me da la cuenta de aportes a la cooperativa? Y ya cuando tiene emergencias, tiene donde tomar usted acción, ¿verdad? O sea, hay que saber y preguntar qué es lo que usualmente nos ofrecen. También revisar su capacidad de pago antes de adquirir una nueva deuda, más cuando se ha tenido una experiencia anterior que no fue muy buena. Y también hay que mantener un buen reporte en las centrales de información, porque día a día vamos siendo nosotros objetos de mayor unificación de la información financiera. Es decir, somos un número y somos un estilo de tomador de crédito en las centrales de riesgo que son parte ahora de los sistemas regulados financieros. Muy bien, en la siguiente diapositiva dice, ajá, ¿y cómo hacemos entonces cuando nosotros podríamos ocupar para nivel personal o para un emprendimiento un crédito? ¿Qué debo preguntar? Vea, vamos a hacer al final una dinámica preguntando, cuando nosotros vamos a un centro comercial, ¿cuántas veces pedimos descuento? ¿Una vez? ¿2 veces? ¿O nos da pena pedir descuento? Usualmente nos da pena el hecho de que si vamos acompañados o tenemos una persona enfrente, estar pidiendo descuento. No hay que tenerle pena a eso. Como tampoco hay que tener pena de preguntar a qué tasa me estás prestando la plata. Eso es transparente. Un esquema, ¿a qué plazo me conviene más sacar un crédito, por ejemplo? Un esquema, ¿en qué periodo podría considerar más fácilmente salir de mi préstamo? Negociar con las compañías, en este caso negociar con la cooperativa y decir, yo necesito que me explique bien cuál es la tasa que me está cobrando usted. Necesito que me diga cuál es el plazo que más me conviene, porque mire, yo trabajo en tal lado, me pagan de esta forma. Me pagan quincenal, me pagan mensual, me pagan semanal, y usualmente yo cada 4 meses recibo un bono. Normalmente anda por esto. Entonces, el asesor financiero, en este caso de la cooperativa, diría, ok, a usted le conviene este esquema, porque lo que busca, en este caso, la cooperativa que le daría un financiamiento es que usted no quede mal, pero que estemos claros completamente de que los recursos que está usando, que está sacando, serían exactamente para un uso que usted ya sabe. Porque si no, sucede lo siguiente que vemos en la diapositiva que viene. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, saqué demasiado financiamiento y no tenía contemplado que algún ingreso me bajara, y ahora ¿cómo hago? Lo primero que hay que hacer es a usted y a la cooperativa, por ejemplo, le interesa que a la cooperativa que pague y a usted salir de la deuda. No somos enemigos. Hay una confianza por medio, por lo tanto, no hay que escondernos cuando debemos o dejar de contestar una llamada telefónica, como usualmente pasa en Latinoamérica, ¿verdad? Que decimos, ay, más adelante, ahorita no puedo. Hay que dar la cara y decir, señores, tengo complicaciones ahorita de ingreso. ¿Cómo puedo reestructurar? Y reestructurar es decir, bueno, vamos a ver cómo has avanzado
y cómo podríamos ayudarte a salir otro de este bache financiero, porque todo mundo ha pasado por baches financieros y van a seguir pasando. Lo importante es dar la información, que es lo que se busca siempre en este tipo de transacciones, más que todo financieras. Buscar una refinanciación, claro. Cuando yo obtuve mi casa, todavía la pago. Comencé pagando una cuota alta, podía pagarla, solo pedí 10 años de crédito. Al cuarto año no podía pagarla. Me acerqué a la institución financiera y les digo, no puedo pagar esta cuota, si le pago a ustedes me quedo sin comer. Y es mi casa, no es ningún lujo, es una necesidad que tenía en mi casa. Muy bien. Entonces, ¿qué puedo hacer? Me dijeron que someta al comité de nuevo por esos 4 años que ya pagó, posiblemente le hagamos un refinanciamiento. Usualmente es al sexto año para adelante. Entonces, ¿qué es lo primero que, antes de quedar mal, acercarme a la institución financiera y decirles, estoy en este esquema, vengo a anunciarles que posiblemente esta cuota yo no la pueda seguir pagando. No hay que tener pena de decir eso. Y usualmente nos escondemos o nos da pena decir que no estamos tan bien. Hay que decir y cacaraquear cuando estamos bien y cuando estamos mal también decir que ocupamos ayuda. En algún momento dado, pues se analiza cada caso que es independiente y se va logrando acuerdos, pero es importante siempre hablar y eso es clave. ¿Cómo hacer un buen uso del crédito? Lo vemos en la siguiente diapositiva y nos da ciertos tips de cómo poder lograrlo. Y es que su endeudamiento no supere el 40% de sus ingresos. Es buscar en lo posible que si va a tomar deuda, no supere el 40% de sus ingresos. Con esto no quiero decir que quien debe un 60% de ingresos esté mal, sino saber usar primero un 40%. ¿Por qué? Porque si lo transformo en un activo que me va a generar a mí un ingreso adicional, mucho más fácil voy a salir de ese compromiso. Yo no puedo tomar un financiamiento nuevo si ya debo, porque voy a ir tapando un hoyito, abriendo otro, tapando otro hoyito, abriendo otro. Entonces, hay que ser muy, muy responsables, muy autocríticos en cuanto a lo que se está tratando de hacer. Y ahora, perfectamente un asesor de la cooperativa le podría decir qué es lo más oportuno hacer. Los pagos nos van dando el historial nuestro, así como nosotros pagamos, así nos van a ver en un historial y es importante que lo sepamos. ¿Podrá existir todavía? Estoy muy seguro. Gente que dice, por eso a mí no me gusta deberle a nadie, porque no me gusta que me cobren. ¿Sí? Bueno, entonces yo le digo, si usted nunca debe, se va a complicar más de hacerse sus activos, solo que tiene que deber de forma responsable. Si esperáramos nosotros a ahorrar para comprar la casa, posiblemente nunca hubiéramos tenido una casa. Si asumimos la responsabilidad de poder obtener una casa mediante un financiamiento y se va saliendo de una u otra forma. Si a usted le piden una condición como codeudor, trae consigo de que si no paga su amigo, su familiar, la institución financiera cuenta con que usted va a hacer. Entonces, si yo debo y me piden como aval, es bien complejo porque debería colocarlo, dicen los expertos, como una deuda muy posible que se dé si en un caso no paga mi amigo, mi compadre, mi comadre, mi tío, quien sea. Si yo presto mi firma, soy responsable solidario con él. En la siguiente diapositiva viene, entonces, ¿cómo logramos el equilibrio? Decimos. Tanto que me ha hablado aquí Edgardo y el equilibrio. Bueno, primero hay que ser sincero con uno mismo y determinar con qué sí contamos con mi ingreso y con qué no, pero que antes es necesario para el bienestar familiar primero. Primero lo estamos llevando al bienestar familiar, porque si usted no está bien con la familia y no tiene estabilidad familiar, las finanzas puede ser lo que esté provocando esa inestabilidad familiar. No tengamos deudas ocultas. Las deudas ocultas botan todos los planes. Es desnudarnos financieramente y decir, yo debo esto en tal empresa, debo esta colita por acá, debo esta otra colita por acá. Ok, si debo muchas colitas, esperemos un instrumento
o que de repente la cooperativa saliera con un programa de consolidación de deudas. Y usted va a darse cuenta que tiene un ahorro enorme de manera financiera y paz mental cuando le debe solo a uno en lugar de deberle a 5. Hace poco una amiga, compañera de trabajo, me dijo me hizo la siguiente interrogante. Mire que no puedo ni dormir, me dice. Ajá, le dijo que me cuenta que no puede ni dormir. Es que le debo a 2 prestamistas. 2 prestamistas. Sí. ¿Y cuánto le debe? 10,000 y 10,000 y le pago, no sé, el 20%, no sé si mensual, pero por ahí andaba la cuestión. Y los prestamistas normalmente son de la colonia. Teniendo tanta alternativa, no podemos irnos a un sector tan informal que provoque en un momento dado una tasa descomunalmente muy alta. ¿Se imagina qué tasa será si es un 20% mensual? ¿En cuánto se transforma de manera anual esa tasa? Es una tasa altísima. Y esto sí, me va a desgastar diariamente si no le puedo pagar. Entonces, usted como afiliado a la cooperativa tiene asesores que podrían preguntarle en un momento dado, yo soy afiliado a CACEN y quisiera decirle, ¿cuál es la diferencia entre que si yo saco un financiamiento a este plazo y este otro? ¿Qué planes tiene? Quiero hacerle mejor a la casa o quiero emprender. El asesor le va a decir, bueno, si va a emprender entonces, le voy a hacer un esquemita fácil como uno de Canvas que traigo adelante, donde usted se dará cuenta qué precauciones deberá tener. ¿Por qué? Porque si ahorita usted llega a la cooperativa, como verán esta diapositiva, le van a decir, bueno, ¿quién es usted financieramente para la cooperativa? Entramos a la cooperativa y decimos, aquí estamos y quisiera de una u otra forma ver si puedo optar algún financiamiento porque quiero emprender mi propio negocio. Entonces nosotros nos damos cuenta que la cooperativa, por mucho aprecio que nos tenga, nos va a decir, ajá, queremos ver cuáles son sus ingresos y cuáles son sus egresos. Entonces, como vamos a poder observar acá, dice, en el lado izquierdo usted ve un concepto, ok, entonces voy a armar mi pequeño flujo de efectivo. Y el asesor se lo puede decir, usted se puede convertir en asesor con esto tan básico como lo siguiente. Vea qué pasa en la figurita que tenemos del lado izquierdo donde usted ve la diapositiva. En esa figurita lo que tenemos es que usted recibe un concepto de ingreso por un pago recibido, sea un sueldo o por lo que le genere ese ingreso mensual. También tiene un ingreso por un ahorro que ya tiene, que le genera un complemento. Entonces, al final usted le ingresan 4,620. Un ejemplo simulado. Sin embargo, me muestra a mí como asesor de la cooperativa y que le quiero ayudar para ver si le van a dar financiamiento. Y me detalla usted, mire, pago de renta 1,200, pago de la cuota del automóvil 450, pago de servicios básicos 300, pago comestibles 800, pago ropa 750, comida, gasolina y misceláneos u otros. ¿Qué escenario tenemos en esta persona? Esta persona le ingresan 4,620, pero se gasta 4,835. O sea, está ahogadito financieramente. Entonces nos damos cuenta nosotros que en ese esquema la persona tiene que bajarle al flujo de salida de fondos. ¿Qué podríamos bajar ahí? Mira, ya no voy a salir a comer al restaurante, son 650. Con eso que lo baje a la mitad, esa persona está en positivo. Sí, pero estoy acostumbrado. Bueno, quitemos un poquito la costumbre. Mientras mis ingresos no mejoren, toca que apretar un poquito la faja y es el flujo de salida de fondos. La renta, pues no, aquí me siento bien, no puedo bajar la renta, me ocasionaría gastos adicionales de traslado. Bien, el pago del automóvil, no, pues es la cuota que pacté, no la puedo bajar. Servicio, habría que tallar cuáles son. La comida, pues ni modo, tengo que comprar. Ropa, no, ropa no puedo estar gastando mensualmente yo en ropa. Me voy a hacerlo cada 3 meses o cada 2 meses o cada 2 veces al año.
Con solo los 2 cambios que hicimos, esta persona tendría un flujo de efectivo positivo. ¿Y qué hizo? Sacrificar un poco lo que internamente ya tiene detallado como flujo de salida de efectivo. Si vemos el ejemplo del lado derecho, ahí tenemos una persona que está ahora no presentando su flujo de estado de efectivo o flujo de caja, sino que nos está presentando quién sería esa persona si quiere presentarse como su estado de resultado. Y de una forma muy porteña. ¿Qué es el estado de resultado? Bueno, de lo que gano y todo lo que es mis gastos, ¿cuánto me queda? En este caso, ¿qué me ingresan? 73,000. ¿Y qué gasto? 61,000. ¿Y por qué gasto tanto? Mira, tenés que pagar la hipoteca de la casa, tenés que pagar un crédito del automóvil, tenés que pagar servicios varios, reparaciones de la casa que mensualmente le estás haciendo, alimentos, gasto de automóvil, cuidado y salud, seguro de vida, impuestos y todos los elementos que ahí tenemos. Si se fija, un estado de resultado de una persona particular es similar a lo que es un flujo de caja que tiene al lado izquierdo, que es entradas y salidas de dinero. En este momento voy a colocar una diapositiva en la cual sería interesantísimo, y ojo, no nos debemos de sentir mal a esta etapa de la vida. Yo no sé ni cuántos años tenemos todos los que estamos acá. Sin embargo, es importante y saludable hacernos la siguiente pregunta. En este momento de su vida, ¿cuál sería su fotografía financiera? Y si no tiene mucho en este momento, es el momento de empezar. ¿Por qué? Porque habitualmente nosotros, aunque día a día es agotador, trabajamos y hacemos mucho por esforzarnos en la vida, las finanzas sencillamente muestran el resultado de eso. Y este es el estado o balance general, es decir, quién soy en este momento conforme lo que he logrado hacer en mi vida. Y no importa las cantidades, se colocan cantidades pequeñas, supongamos que son lempiras o los que hay ahí, y dice, ¿tengo algo en la cooperativa de ahorrado? Sí, 90. ¿Tengo algo en mi cuenta adicional? Sí, 500. Pero también ahorro, dice 760. Tengo un certificado de depósito ahí aparte. Ok, y también tengo otro bono de caja que se le llama un otro instrumento. Vaya, tengo tanto en cuestiones de mis ahorros. Si ya empecé a ahorrar, tengo ahí. Si no he empezado a ahorrar, pongámosle 0, porque no tengo ahorrado. ¿Y qué vamos a hacer si no he ahorrado hasta ahorita? Podemos tratar de comenzar. ¿Qué otra cosa tengo? Dice, bueno, tengo mi casa. Ah, bueno, tengo muebles en mi casa. Tengo un carro que estoy pagando o una moto. Tengo mi bicicleta. Tengo joyas. Tengo cuadros. O sea, todo lo que yo tengo forma parte de mis activos. Entonces, por muy bien que le caigamos al asesor de la cooperativa, él nos va a ver financieramente conforme lo que tengamos en ese momento. Nos va a decir, tráigame un estado de resultado que se lo firme un contador, o le voy a recomendar a este contador que está autorizado por la CNBS o la institución que regula las cooperativas para darle fe a los estados financieros. ¿Y qué es el estado financiero? Esto que lo estoy mostrando acá. Usted va a decir ahora, oye, si yo menos de tanto no doy mi carro vale, aquí está. También tenemos enseres, tenemos automóvil, perdón, tenemos una moto, tenemos alguna que otra joya. Todo eso que no lo gastamos es activo. Aquí tenemos el siguiente esquema. Si yo me fui de viaje, gasté plata, jamás va a ser activo porque no compré nada que me va a significar en algún momento dado un respaldo para mí. Pero si yo modifiqué mi casa, la hice más grande, la casa tiene más metros de construcción. Esa es inversión que hice.
Y eso me hace sentir mejor y sé que aparte de sentirme mejor, más holgado en mi casa, estoy generándole un valor adicional a mi casa. Esto de los activos es lo que nosotros tenemos que ir viendo. De qué forma hasta el momento, hasta la edad que tengamos, me he disciplinado en adquirirlos. Pero también tengo que ver por el otro lado, cuánto es lo que debo. Y si tengo una tarjeta y le debo, el saldo que tenga a la fecha lo que debo y siguen corriendo intereses. Si tengo una cuenta de gastos médicos que deberé pagar, hay que abordarla porque me la van a cobrar en cualquier momento. Puedo tener otros deudas ahí corrientes, o sea, corrientes que pronto me las van a cobrar. También debo parte de mi casa, aunque mi casa tiene un valor de compra de 120,000, todavía debo 92. Todavía debo el carro 4,250 que me costó 14. Todavía tengo un crédito ahí para que me estoy educando y debo esa plata por algún fondo o un préstamo de educación que me han otorgado. Si se fija, financieramente nos dice algo bien interesante. En cada etapa de la vida podemos decir nosotros quién soy financieramente y es lo que tengo menos lo que debo. Si yo tengo 100 y debo 50, los otros 50 ya es mío. Toda esa parte de mi casa es mía. Ya no es tanto de al que se la debo, es decir, ya va siendo mía. Si de mi carro debo el 50%, bueno, entonces ya pronto será el 100% mío. Muchas veces sucede que seguimos comprando cosas y no son tan generadoras de activos, sino que se vuelven gasto. Compramos, por ejemplo, impulsivamente y cosas que ya tenemos en nuestra casa o en nuestro emprendimiento. Por eso, cuando me dice el licenciado Edgardo, llevemos esto a una fase más explícita para que ellos, porque ellos emprenden, les muestro la diapositiva siguiente. No sé, licenciado, si me muestra la que sigue, donde hay un foquito, que es la siguiente. Ahí estamos. Quisiera, no sé, algún voluntario que pudiera decirnos, en esta etapa de pandemia, ¿quién trató de emprender? ¿Quién es el nuevo cocinero de la colonia, del barrio, que antes solo trabajaba, pero que ahora, aparte de trabajar, emprendió su negocio? Ya conocemos, en el caso de mi cuadra, ya sé que doña Elizabeth es buena para hacer pasteles. Cuando no había pandemia, ni cuenta nos dábamos que teníamos una señora experta en pasteles. Se le prendió un foquito, dijo, voy a entrarle. Pero para entrarle no tenía ni máquinas para hacer pasteles. Buscó un financiamiento, le dieron que era un crédito inicial y ahora, mediante un modelo Canvas, emprendió. Y ese es el objetivo de la charla de hoy. Y si nos quedamos cortos, podemos replicar y darle idea de cómo comenzar su negocio. La excusa de no tener dinero no deberá ser en lo sucesivo una excusa más. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que el hondureño tiene enormes características para emprender. En su cuadra, en su colonia, en su barrio, es fijo que tiene una señora que vende sopas y ricas y que en la pandemia se desarrolló y que no tenía cómo entregar. Ahora sobra quien entregue, porque eso era lo complicado antes. Y que no sabía cómo cobrar, ahora se lo pagan por adelantado. Pero que tenemos esa característica, y aquí que están los afiliados de CACEN, no hay que perder, no hay que tenerle miedo al emprendimiento. El dinero no es la excusa. Cuando hice mi primer emprendimiento, no teníamos dinero, ocupábamos 300,000 empiras, nos acercamos en la zona de Copán a una institución financiera y le dijimos, miren, ocupamos 300,000 empiras, no tenemos garantía hipotecaria, pero habemos 3 hermanos que vamos a responder por esto, tenemos este empleo, cada uno de nosotros. La forma como vendimos el proyecto fue, óigame, y aquí ustedes en esta institución no me podrán comprar parte del producto que voy a hacer para regalarle a sus clientes, que son las cuestiones de serigrafía. Y así, con lo que me compre, usted se va abonando al préstamo que me dará en esta institución financiera. Al gerente del banco le llamó la atención, primero, el valor que teníamos de ir 3 hermanos a pedir un préstamo.
Segundo, la iniciativa de decirle, cómpreme y le aseguro que le haré un buen trabajo y de ahí se va cobrando también mi préstamo. Y logramos ese acceso a financiamiento. Dejamos en garantía el pulpo de la serigrafía, dejamos en garantía las impresoras y otras cosas adicionales. Y al final, pues, logramos los tres responder por el préstamo. Pero ¿cuál era lo más difícil? Ir a decirle a una institución que no tengo plata y que quiero emprender. Hay que perderle el miedo a eso. La plata era para qué? Hacer mi emprendimiento. Entonces, en este tiempo de pandemia, tenemos nuevos emprendedores. Le aseguro que en los afiliados de CACEI surgieron nuevos emprendedores. El que hace encurtido, el que hace el pan, así como lo hace mi amigo Bush, ahí que tiene la isleña, que es una repostería de primer nivel, y que ya le dije yo, ese bloque de pan de coco deberíamos de estarlo exportando o vendiéndolo en otros sectores. El pan de coco que se hace ahí es espectacular. También el señor que está allá por Omoa, o sea, ¿cuánto emprendimiento no podrá haber surgido? A veces lo que nos falta un poquito el valor. Y si volvemos a la anterior diapositiva, licenciado Edgardo, se va a dar cuenta que en ella, ¿sí? Sí, es que don Edmar Brocato había pedido la palabra, don Edmar. Perdón. Sí, lo que está diciendo es muy cierto. Yo leo los periódicos a diario y durante la pandemia, que estábamos en casa, pues me dedicaba a leer los periódicos y empezaron a surgir un montón. Yo soy abogado, incluso abogado vendiendo encurtidos, lo que usted dice. No había trabajo durante 3, 4 meses, estuvo cerrado todo. En las colonias había gente que se ponía a tener cierto tipo de ventas que creía y consideraba, lo que habla de los pasteles, miraba señoras que en un carro, en su carro, en la pailita del carro andaban la comida para esos lugares donde todavía era permitido circular. Recordemos que habían limitantes. Entonces, sí, como usted dice en la diapositiva, ¿qué significa? Pues, como decimos los hondureños, se le prendió el foquito, porque necesitábamos sobrevivir. Y la necesidad nos obligó a aprender. Hay una película muy buena que se la puedo recomendar, es El pianista. Ahí podemos ver cómo en los guetos hacían negocios ellos. En medio de sus necesidades, intercambiaba con el otro. O sea, habían orfebres que hacían anillos y se los vendían a los alemanes. O sea, el emprendimiento es debido a eso, la necesidad de sobrevivir, ¿verdad? En algo que es diferente. Lo de los abogados, es cierto, conocí 3 que cambiaron su código por el negocio. Excelente. Muchas gracias, era mi participación. Excelente. Y yo quisiera aprovechar con el aporte del abogado que realmente cuando uno emprende pierde cualquier tipo de pena. Nomás generamos la primera idea y viene la segunda y apoyamos a otros. Tanto es así que uno dice, bueno, ¿y cómo Jeff Bezos ha hecho tanta plata, tantos recursos? Bueno, él hizo algo muy sencillo. En San Pedro Sula les gusta el pan de coco y en Cortés lo hace. Yo lo voy a llevar. ¿Voy a invertir en hornos? No, le voy a comprar que ya lo hace. ¿Y ocupo bodegas ahí en San Pedro? No, pero como ya tengo seguro que le gusta, no voy a andar experimentando. Lo que hago es conectar el que hace con el que necesita. Y en algún momento dado, es importante que sepamos nosotros que con solo interconectar a la persona que puede hacerlo, yo voy a tener la destreza de llevarlo a quien lo quiere comprar. Importantísimo. Esas características de emprendimiento son, yo considero, innatas en nosotros. Yo le aseguro claramente que vamos a tener muchísimos ejemplos y ahora el emprendimiento y la pandemia provocó que nos uniéramos más, que pudiéramos sacar nosotros adelante algunos tipos de ideas. Imagínense cuántas empresas surgieron para entregas en casa, cuánto nos ahorramos nosotros y cuánto también las empresas. Entonces ahora dice, yo no tengo espacio. Bueno, si no tengo espacio, no es necesario que lo venda para venderlo, lo haga para venderlo en casa.
Comencemos con el esquema de qué es para entregarle. Y si le gustó mucho a la gente, invirtamos después para poder atender en casa o en algún lugar que alquilemos, pero no invertir aquella gran cantidad de plata en la instalación si no sabemos todavía el mercado que vamos a tener, si le va a gustar o no a las personas. Primero, descubramos ese gusto que tendrán. Yo le decía a una emprendedora del puerto, es apellido Coindet, es una repostería donde hacen unas galletas de coco fenomenales. Unas galletitas de ese tamaño así de coco que son espectaculares. ¿Qué le digo? Dame la distribución en San Pedro, yo te la voy a vender allá. Y estaba que le iba a comentar a la mamá y todo lo demás. El negocio está ahí. El que se anime a traer producto para San Pedro Sula, solo ahí hizo un emprendimiento y es la intermediación. Le genera al que lo hace y al que lo va a comprar, porque en ese momento se abren puertas para poder hacer más negocios. Ve ahora lo que compartirá el licenciado Edgardo en la diapositiva, que son 6 aspectos básicos, esenciales. Primero, hay que definir cuál es el tipo de negocio. Esto va a resultar un poquito tal vez pesadito para algunos. Si yo no puedo arreglar refrigeradoras, es difícil que pueda instalar una empresa que dé servicios de arreglar refrigeradoras, porque el que más debe saber es el que está creando la empresa. Si yo no puedo pintar un carro, ¿cómo voy a poder exigir a los colaboradores que tenga en mi taller que pinten bien un carro? Por lo tanto, al momento de definir mi negocio, ¿sí? Al momento de definir mi negocio, yo deberé tener contemplado que debo conocerlo, debo proyectar si puedo comenzar con una poca inversión, debo generar estrategias de mercadotecnia en las redes sociales. Es increíble cómo vino a bajar el costo de la mercadotecnia, ya que se puede perfectamente, está comprobado que a través de todas las redes sociales puede dar a conocer su producto, puede hacer un marketing muy interesante, pero ojo, primero hay que analizar contra quién vamos a competir, porque si no sabemos contra quién competimos, sucederá que comenzamos y la competencia era algo grande, fácilmente nos podrá sacar del mercado. Aplicar tecnología en caso lo requiera, algo que yo estoy completamente convencido. Si el abogado es bueno para hacer el encurtido, que tampoco él quiera venderlo, que busque otro que se lo comercialice, que lo venda, porque es difícil hacer el encurtido y también ir a buscar quién me lo va a comprar y después cobrarle y empezar con todo, porque si queremos abarcar mucho, 2 cosas pasan: nos desgastamos y nos desubicamos de la esencia misma de cuál es mi negocio. Mi negocio es hacer el encurtido o hacerlo, comercializarlo, hacer el marketing, hacer la publicidad. No, tenemos que enfocarnos claramente. ¿Por qué? Porque si me enfoco en mi propio negocio, ya no solo tengo un encurtido, ahora tengo 6 tipos de encurtido. Y me di cuenta que mi encurtido combina bien con tal producto. Ahora también hago este otro producto. Entonces soy experto en hacerlo, no tanto en comercializarlo. Porque el primer error a veces es, fíjate que yo soy bueno para hacer esto. Lo vendo a crédito y me cuesta cobrar. No sirvo para cobrar. Yo no sirvo para cobrar, dice. No me gusta cobrar a la gente. Entonces no es su habilidad. Hay que dejársela que la haga otro. Y ese otro que gane un poquito ahí comercializando. Y usted se enfoque en hacerlo. Y en lograr el DAFO, que es el famoso FODA, es que identifiquemos nosotros lo siguiente. Licenciado Edgardo, póngame ahí la diapositiva después del foquito donde tenemos nosotros ese modelo Canvas. ¿Por qué le pedí y por qué traje este modelo? Porque este modelo es el extracto de lo que antes eran modelos de negocio amplios. Usted necesita saber con quién se va a casar en un negocio pequeño, no importa qué tamaño sea. Si va a tener socios o se va solo. No le tengamos miedo a las sociedades. Usualmente nos han vendido de que las sociedades son problemáticas. Bueno, ninguna empresa que ingresa a Honduras, ninguna, son de comerciante individual.
todas son sociedades. Y sociedades de accionistas que ni se conocen. Son monstruos de empresas. Y si funcionan las grandes, ¿por qué no comenzamos a cambiar un poquito el esquema y me asocio con otro conocido y ponemos mitad y mitad y nos va bien, mitad y mitad, y si nos va mal, mitad y mitad perdimos? Porque si somos dos, somos más grandes, tenemos más capacidad. Una vez que identifiquemos si vamos a buscar socios para instalarnos como empresa, también necesitamos saber quién es el que me va a vender la materia prima en caso vamos a producir algo. ¿Qué actividades debemos hacer? ¿Qué recursos ocupamos? ¿Qué diferente voy a vender en este pan de coco yo? ¿Qué diferente voy a colocar al encurtido? ¿Qué diferente voy a colocar en esta sopita o comida costera aquí en el puerto? ¿Qué diferencia voy a tener en mi taller de pintura, en mi car wash, en mi taller mecánico? ¿Qué diferencia voy a tener en mi empresa de mantenimientos o restauraciones de viviendas? Quiérame usted conseguir en Puerto Cortés al mismo tiempo un soldador, un fontanero y un albañil y un carpintero, y le va a costar mínimo una semana. Así pasa en San Pedro. No encuentra fácilmente a alguien que le maneje, y usted puede crear una empresa de servicio. Que se ocupa un fontanero, aquí está. Se ocupa un carpintero, aquí está. ¿Y acaso usted va a tener las herramientas? No. Usted va a vender la empresa como tal y va a tener quien le dé el servicio a quien lo ocupa. Entonces, este modelo Canvas es tan sencillo y exactamente en estos cuadritos que tenemos acá nos ubica realmente en dónde podríamos nosotros emprender. La excusa no es no tener dinero. Lo que vale aquí es tener una buena propuesta de valor. ¿A qué cliente voy a llegar? ¿Por medio de qué canales lo voy a distribuir? ¿Qué segmento de cliente el que me va a comprar a mí? ¿Cómo voy a lograr desarrollar este producto y de dónde van a venir mi fuente de ingreso? Con esto que está aquí de forma teórica, podemos ver en la siguiente diapositiva el esquema básico financiero. Y no se me va a sentir un poquito, mucho número, no me gusta. Es bien sencillo esto. Para establecer mi negocio, por muy grande o muy pequeño que sea, tenemos que constituirlo. Puse ahí cifras un poquito simuladas, pero proporcionalmente van en esa dirección. Ocupamos gastos para establecerme como tal. No importa qué negocio voy a hacer, hay una inversioncita inicial que hay que hacer. Y luego, esto de investigar si le gusta o no, son esas primeras etapas de experimentación que hacemos. Es decir, ¿le gustará a la gente lo que hago? Voy a mandar unas muestras. ¿Es una inversión que se hace inicial? Sí. Pero que si da resultado, sencillamente tiene usted una gran ventaja. Posiblemente los ingresos que vengan van a ser en función de eso diferente que está vendiendo. Tendré que construir, tendré que hacer usar alguna maquinaria o una máquina para hacer mis pasteles, por ejemplo. Tendré que invertir en algún mobiliario, tendré que comprar algún equipo de información o alguna cuestión que deberé transportar. Si se fija, cuando invertimos, podemos darle desde una categoría de no mucha cantidad. Pero debemos estar claros dónde vamos a ir a vender esto. Entonces, esto de comenzar, no creamos que está al otro lado del mundo. Solo hay que tener claridad desde dónde puedo comenzar. Muchos negocios grandes han comenzado en los garajes de las casas, en los patios de las casas, en las salas de las casas. Para muchos han sido a veces la bodega, que no nos gusta. Bueno, pero es que al principio toca sacrificar. Y conforme la demanda vaya creciendo, entonces yo ya sí tengo, después de ese esquema básico, esperar de dónde me vendrán a mí los ingresos. Porque todo sacrificio inicial tiene una recompensa en el corto, mediano plazo. Pero hay que comenzar por algo. En la siguiente diapositiva ya me dice, entonces, si ya comencé, ¿qué podría esperar? Que me ingrese plata por lo que vendo. Que lo que me debían lo cobré. Y que aparte me están entrando un pequeño ahí de otros ingresos adicionales. Pero no olvidar que tengo que pagar la luz, el agua, el teléfono, la compra de la materia prima, tengo que pagarle a algún empleado que tenga, tengo que pagarle al de venta, tengo que pagar impuestos.
algún interés que tenga por el financiamiento inicial. ¿Qué es lo que busco? Que sepamos que los esquemas básicos lo que nos permiten es ubicarnos, que no es nada complicado de los cálculos financieros. Conforme su empresa crezca, va a existir una complejidad en la misma, más cuentas, más renglones. ¿Por qué? Porque poco a poco el crecimiento me está llevando a que me den más créditos. Los proveedores, los acreedores, opciones financieras, posiblemente tenga más socios, hay que pagarle ya dividendos a ellos. Posiblemente tenga más cobertura, ya no solo voy a estar en Cortés, voy a estar en Omoa, voy a estar en Cuyamelo, voy a estar en San Pedro. Es decir, voy creciendo y entonces la empresa va volviendo más compleja. Pero el esquema básico es este. ¿Qué es lo importante? Tener claridad en base a qué podríamos nosotros invertir y estar preparado para lo que muestra la siguiente diapositiva, que es bien interesante. Aquí hay que tenerle mucho cuidado. Y no es para llegar a los extremos que dice el pichinguito, ¿verdad? Sencillamente que cuando comenzamos va a suceder esto. Mientras nosotros estamos facturando, hay algún error de una coma en una factura porque entregamos al supermercado el baratillo o a la despensa, entregamos la factura con un error y ya me empieza a afectar mi cobro porque tengo que repetir la factura y al repetir la factura el tiempo de crédito va a transcurrir desde que entrego la que está buena por una coma, por un punto, a que le vamos a pagar hasta 90 días porque no se está moviendo el producto. Sí, muy posiblemente eso pase al inicio. Pero si no comenzamos, no sabemos nosotros ni en cuánto tiempo nos venderá el producto. Que mire que no puedo darle más materia prima porque sus tarjetas están bloqueadas. Bueno, ¿por qué están bloqueadas? Porque no has pagado. Entonces sí, debo manejar mejor mi crédito o buscar más alternativas de proveedores y no quedarme con los mismos. Y aparte empiezan a caer mientras emprendemos y medimos financieramente cuál va a ser el entorno, que mientras me dicen del problema del retraso en un pago que me van a hacer, también me están cobrando las cosas personales como la educación de sus hijos. Que de repente le empiezan a pedir prestadito y que de repente me voy de la casa a la casa de mi mamá con mis hijos porque aquí no hay mucho. Y que, mire, si no me entrega, mañana lo saco. ¿Qué pasa? Todo este entorno es un día a día. Todo esto puede estar pasando en muchos que se decidieron emprender. Pero todo esto cambia cuando llegamos en la parte final ahí de la diapositiva y vemos que de nuevo va hacia arriba la curva. ¡Ey! Mañana va a pagar el cliente tal. Entonces se va a cubrir todo y va a volver a tenerse una estabilidad. Pero ¿qué va a pasar? Mientras esto sucede, hay que tener la convicción clara que los ingresos siempre deberán ser superiores a los egresos para que tengamos al final un saldo disponible que me va a permitir dos cosas: ir ahorrando o ir creciendo con menos financiamiento, porque se vuelve mi verdadero capital contable, es decir, mi capital es el que permite que tenga libre las inversiones o activos a raíz que ya debo cada vez menos. A veces, ¿qué pasa? No me puedo quedar con un solo proveedor porque fue el que me apoyó primero. Si hay dos más que me dan mejor precio, agradeceré al primero, pero le diré, me estás vendiendo un 30% arriba de lo que otros que te compiten me están ofreciendo sin conocerme todavía. Y tú ya me conoces y me sigues vendiendo el 30% arriba. Muy bien. Si le vendemos a un conocido y antes le dábamos 30 días para pagar porque el producto casi no se movía, pero ahora se mueve más rápido, ir con él y decirle, mira, el producto está moviendo ya semanalmente. Por lo tanto, quisiera ver si negociamos que me pagues un poco más conforme mi producto se va. O de 90 días, bajar a 60 y luego a 30 días. El punto es que si mi producto está gustando, deberé también
ver de qué forma apoyo la parte financiera. No sé si tendrán alguna pregunta o algo, licenciado Edgardo. Bueno, vamos a ver si hay alguien de repente que quisiera compartir alguna experiencia o, como bien dice el máster Edgardo, alguna consulta con respecto a lo que ha hablado hasta el momento. Sería muy buena la oportunidad en este momento. No, ¿verdad? Creo que estamos bien. Muy bien. Otro punto importantísimo que hay que tomar muy en cuenta es estar pendiente de los diferentes instrumentos, los diferentes programas de financiamiento que se dan. ¿Por qué? Porque normalmente hay publicidad de parte de, en este caso de parte de CACEN, de opciones para emprendedores, por ejemplo, y nos da a veces temor ir a preguntar, no, ha de ser lo mismo de otras instituciones. Recordemos, perdamos el miedo de consultar sobre el esquema financiero o cómo echar a andar un proyecto. No le tengamos miedo a la consulta sobre qué se podría hacer y de qué forma manejar más acertadamente un financiamiento. Es decir, esos temores que ya no quiero crédito porque quedé mal anteriormente. Bueno, veamos el contexto que fue lo que pasó anteriormente, el por qué no quedé bien ante una institución financiera o ante un instrumento financiero, una tarjeta de crédito o un proveedor. Los escenarios pueden ser diferentes y hay momentos en los cuales a veces nos complicamos porque sentimos de que si la experiencia pasada no fue muy buena, no la manejé bien, se va a volver repetitiva. Recuerde que cuando decide invertir para emprender es porque ese negocio o ese emprendimiento le va a generar un ingreso adicional con el cual deberá salir adelante en cualquier financiamiento que usted necesite. O sea, que una experiencia anterior que no fue buena, analícela. ¿Fue porque tuve otro negocio o fue porque fue una experiencia de algo, una compra personal que no tuve que haber hecho en ese momento y que mis ingresos no eran lo suficiente como para poder salir adelante con esa deuda que transitoriamente tuve? En la siguiente diapositiva decimos algunos tips que podrían ayudarnos para poder lograr una estabilidad financiera. Primero, fundamental, hay que pensar cómo quiere usted que sea su vida. Así como está hasta ahorita, si se recuerda el balance general que vimos anteriormente, usted va a poder decir hoy, mañana, cuando piense dedique un poquito de tiempo a la finanza y diga, vamos a ver, saquemos cuenta con qué contamos ahorita y si no, empecemos a disciplinarnos un poquito para que empecemos a contar en el corto plazo con ciertos activos. Entonces, primero, ¿cómo quiero que sea mi vida? Quiero siempre tener un descontrol en mis ingresos y gastos para no saber ni cuánto debo o qué vulnerable soy. O sea, vulnerable en la parte financiera es qué cambio en mi egreso me deja insolvente. Si me sube la energía un 20%, soy insolvente. ¿Por qué? Porque ese 20% incremento en energía es lo que ahorita me está sobrando, como cuando comparo el ingreso versus el egreso. Entonces, ¿cómo quiero que sea mi vida? Como estoy ahorita. O voy a disciplinarme un poco, voy a tratar de vender algunas cosas que no necesito para ahorrar. Voy a intentar vender. Si nunca lo he hecho, inténtelo ahorita. Yo hace poco me quedé sorprendido y se lo comentaba a mi familia. Usé Marketplace, que es una opción gratis en Facebook. Puse a la venta una bicicleta. 25 me la querían comprar. Y era una bicicleta sencilla. Pero como hay escasez de bicicletas ahorita con la pandemia, se viene una escasez tremenda de bicicletas,
Lástima que en Honduras no hacemos bicicletas, pero quien hiciera bicicletas tendría un negocio redondo. No hay bicicletas, mucho menos llantas, número 29, no hay, están escasas. 25 personas me ofrecieron por la bicicleta, o sea, unos me preguntaron cuánto valía, le decía 4,800 y hasta ahí quedaba. Pero al final otro me rogó que por favor no la vendiera y me hizo la transferencia. Me pagó el dinero, en menos de 24 horas la logré vender. Ahora me han escrito y me dicen, ¿tiene más bici para que me venda? No, fue una venta, una venta eventual. ¿Qué hubiera pasado con esa bicicleta? Posiblemente si algún hermano me la hubiera pedido, le hubiera llévatela. Perdía 4,800. Y no es que seamos materialistas, sino esa plata, ¿a quién le ha costado? A usted, a mí. Y si la recupera algo de eso, puede ir a un fondo o puede ir a amortizar alguna deuda que se tenga. ¿Con qué lo hizo? ¿Por qué a nosotros, y no me va a dejar mentir, la primera venta de garaje que vieron en Puerto Cortés posiblemente fue de un norteamericano o alguien que vivió en Estados Unidos? Y nosotros vamos a ver la venta de garaje, lo que ya no usa vendiéndolo. ¿Por qué nosotros no lo podemos hacer? Claro que podemos. Es dinero que ahí está. Usted puede, dentro de su entorno, poder darse cuenta que algo que tiene por ahí abandonadito, guardado, si no lo usan 6 meses, ya no lo va a usar. Si en 6 meses no usó, no importa el artículo que sea, jamás lo va a usar. La estadística dice, ya no. Usted ya lo aburrió, ya no le gusta, lo tiene guardado por tenerlo guardado, deshágase de él, trate de venderlo como primera opción. Hay que organizar los gastos y los ingresos, eso es también fundamental. Mientras no exista una claridad de cuánto de forma fija son ingresos fijos, no los que posiblemente sean, y cuántos son fijos mis gastos y estar listo por si cambian, que eso sí puede cambiar muy seguramente. Es más seguro que cambie mi gasto a que cambie mi ingreso. Si empiezo o trato de comenzar a ahorrar, eso me va a ayudar muchísimo. ¿Cómo controlar los gastos? Y muchas veces no nos gusta, pero hay que decirlo claramente en cada uno de las familias o en los emprendimientos, no estamos para gastar en esto. Hay que controlarnos. Cuando se pueda, entonces nos damos esos gustos que hacían falta o hace días no los tomábamos en cuenta, no podíamos. No deudas mayores a las que ya tenemos. Repito, la deuda no hay que tenerle miedo si sabemos que va a ser para una inversión clara o para hacerme de un activo en la casa o en mi emprendimiento. Y hay que aumentar los conocimientos financieros. Claro, hoy muchos tutoriales, hay muchas lecturas gratis para que de una u otra forma nos demos cuenta cuánto me ahorro si una tasa de interés la logro negociar a menor plazo o a menor porcentaje, o cuánto me ahorraría si consolido mis deudas en un programa de consolidación, porque le debo a muchos un poco, pero son muchos, entonces eso desgasta. Invertir en lo posible, eso es darse cuenta de cuando hay ofertas de algo que vale la pena invertir. Y los ingresos de pasivos, entre más deudas me lleguen, posiblemente exista mayores complicaciones si no me mejoran mis ingresos. Y en la diapositiva 29, Edgardo, porque se me fueron unas en blanco sin querer queriendo, mire. En la 29, sí. Como seres humanos nos da pena decir que estamos endeudados, por naturaleza, sí. Como seres humanos me gusta que den cuenta que estoy solvente, pues también a muchos seres humanos les sucede eso. Quieren dar a conocer que están solventes, que no lo deben a nadie o que se pueden comprar cosas de lujo. Pero cuando hemos tenido una mala experiencia, o una experiencia no muy buena, y hemos caído en una central de riesgos, no tengamos pena
de saber en qué momento podemos salir de ella. La misma cooperativa puede ayudar en decirnos, ¿cómo haría para salir de la central de riesgos? Va a tener que ingresar con su número a ver cómo es financieramente o dónde tuvo problemas financieros. Va a darle un esquema de ver cómo podría empezar a limpiar el historial crediticio. Y eso de limpiar el historial crediticio me va a ayudar para que cuando tenga una sociedad empresarial, poder tener mayores opciones de crédito. Porque con el crédito usted comienza a trabajar el dinero ajeno. Es decir, a mí me dan materia prima para hacer pan, yo hago el pan y cuando tenga crédito con que me vende la harina, le pago una vez que el pan lo he logrado vender. Porque es producto que se vende a diario. ¿Sí? Y en ese jueguito es donde nosotros, si en algún momento quedamos mal, hay que afrontar la realidad para que podamos ver de qué manera logramos ir poco a poco saliendo o limpiando esa imagen crediticia que en algún momento ha ocasionado y desmotiva en algún momento, sí, estamos claros, pero hay que afrontarla y hay que decir, bueno, podré salir de esta forma, no hay que limitarnos a investigar si yo podría emprender a pesar de que tuve algunos problemas y estuve en algún momento en la central de riesgos, que al final son instituciones que controlan para que las que dan u otorgan créditos se cuiden entre sí y lograr tener al final unas carteras sanas. Bien, por lo demás es de estar claro en qué queremos apostarle, hacia qué queremos llegar y poder siempre tener una perspectiva o un panorama bastante claro. En la siguiente diapositiva, nosotros tenemos que saber que somos alguien para las empresas que dan crédito, sí, que de una u otra forma no vamos a desaparecer por arte de magia, sino hasta que salgamos de los problemas financieros que en algún momento tuvimos. Y si todavía aparecemos, los finiquitos ayudan mucho. Esos finiquitos de que si le debíamos a 2 o 3 instituciones y no quedamos muy bien, pero ya salimos de la deuda, ese finiquito me ayuda para aquel que está queriendo confiar nuevamente en darnos la opción de crédito. Y finalmente, poder decirles que ustedes el día de mañana, que tengan su emprendimiento, cuando crezcan van a tener la posibilidad de decidir también, ¿le doy crédito a mis clientes o no les doy? Y entonces ahí es donde se da vuelta, como decimos popularmente, el esquema se da vuelta. Ahora soy yo el que decido a quién le doy crédito o no le doy crédito. ¿Se imaginan cuando Casen inició en una oficina de la portuaria, en un pequeño cubículo, y luego tuvo que salir y volverse de opción pública? ¿Qué iban a pensar de repente los que comenzaron con la cooperativa, que iba a ser tan grande como es ahora y que mucho público de externo a la Empresa Nacional Portuaria iba a querer los servicios de esa institución? Así comienzan muchos. Y en Puerto Cortés hay ejemplos de emprendedores que comenzaron con su bodega en el centro de Puerto Cortés y ahora tienen grandes supermercados. O comenzaron con una venta de comida muy sencilla y ahora tienen restaurantes, ¿verdad? A través de un esfuerzo muy personal o también motivándose o franquiciándose con otros para poder crecer. No sé si hay alguna pregunta. Yo con esto aquí termino. Licenciado Edgardo. Bien, abrimos los micrófonos entonces para algunas participaciones al cierre, ¿verdad? De lo que es la charla que el máster Edgardo Enamorado ha desarrollado en este tiempo.
buenas noches. Buenas noches, Damaris. Buenas noches. Buenas noches. Para mí fue un enorme placer estar compartiendo lo que es esta capacitación, más que todo, ¿verdad? Porque lo hemos tomado como una capacitación, conocimientos muy importantes. Pues nos inscribimos, aquí también se encuentra mi hermana, y decidimos inscribirnos más que todo por lo que hablaba el máster acerca de lo que es el emprendimiento. Tenemos la oportunidad bueno, muchas veces hemos platicado acerca de esto del emprendimiento, no lo hemos llevado a cabo por las mismas razones pues que él decía en su capacitación. Muchas veces tenemos miedo, muchas veces tal vez no sabemos tocar las puertas correctas, ¿verdad? En este caso, pero ya tenemos un camino, nos ha despejado un poco las dudas. Siempre hemos dicho, escuchaste que tales hermanos abrieron tal negocio y nosotros todavía nada. ¿Escuchaste? Entonces eso, ¿verdad? Siempre han sido nuestras pláticas sin poder llevar a cabo lo que realmente nosotros queremos, ¿verdad? Lo único que yo veo así un poquito, ¿verdad? Cuando hablábamos acerca del emprendimiento es que muchas veces las instituciones financieras, y el máster hablaba de CACEN en este caso, que pues gracias a Dios CACEN ha sido una gran bendición para muchas familias y muchas personas. Nosotros pertenecemos más que todo en el sector Villanueva. Sabemos que aquí Villanueva es una muy joven, pero muy aceptada, ¿verdad? Por la mayor parte de la población, y somos parte de eso. Igual mi esposo pues labora para el puerto y es parte también de él allá en el puerto. Y algo que yo veo así como un poquito que muchas veces las instituciones financieras colocan para pequeñas empresas, para que usted pueda emprender su negocio, pero lo primero que le piden es que su negocio tenga 2 años de estar funcionando, que sus negocios tengan tantos años. Entonces eso es como, ¿verdad? Como algo que viene a poner un poco, ¿verdad? Como un stop a las personas que tal vez queremos emprender. Entonces, no sé, algo que se pueda tomar en cuenta esta parte, ¿verdad? Porque muchas veces queremos emprender de cero, teniendo la materia prima o teniendo, ¿verdad? Nosotros, pues, parte de lo que es nuestro negocio, falta implementarlo ya, más que todo, pero muchas veces se piden eso, que tengan 2 años para poder dar un crédito, o que tenga, ¿verdad? Entonces, eso es como un stop y uno se queda así. Pero para eso, ¿verdad? Ingresamos a lo que es la capacitación, y muy bonita capacitación, máster, muy encantada, satisfecha con la información que nos ha brindado, ¿verdad? Y pues esa es mi participación. Muchísimas gracias por sus conceptos. Vea, esto va a ir cambiando. ¿Por qué va a ir cambiando? Bueno, usted está joven, pero si le pregunta a sus papás, el accesar a préstamos antes, lo primero que le decían es, ¿tiene la escritura? No, entonces no opta a ningún préstamo. Entonces, el mismo mercado va dando pautas que, aunque recuerde que estas instituciones son reguladas y deberán buscar proteger las aportaciones en base a los créditos que se dan, a veces surgen programas, y a esos programas hay que apostarle, por muy poquito que sea el monto que presten de forma fiduciaria, hay que apostarle. Usted puede comenzar primero con un préstamo personal, no le van a exigir que el negocio tenga 2 años, sino que lo hace a título personal, y podría considerarse de forma fiduciaria invertirlo en su negocio. Ya esa es la apertura a su negocio, aunque financieramente y de forma constitutiva para la cooperativa es un préstamo fiduciario para usted o en base a sus aportes. Entonces ahí podemos, y le comento, así hicimos nosotros. Primero fue fiduciario y no teníamos tiempo de operar, y fue un banco que también son complejos, ¿verdad? En los requisitos, y dijeron, bueno, nos la vamos a jugar en un programa para emprendedores. Entonces, eso es buenísimo que lo pudiera difundir la cooperativa. Cuando hay programas financieros para emprendedores que les coloquen toda la información en base a las tasas, de las tasas que cobrarían y los requisitos hasta dónde podría ser flexible. Y les comento algo, el tema emprendimiento es fascinante. Yo les podría traer ejemplos a todos los afiliados de conocidos, amigos que comenzaron con una marca de calzado, ahora tienen 15 marcas y venden en El Salvador y en Guatemala, y comenzaron a base de crédito.
Pero ¿cuál fue lo importante? Comenzar. ¿Y dónde cree que aprendió? En un empleo que tuvo anteriormente y ahora se dedica a, aparte representa hasta una marca reconocidísima de calzado, porque lo contactaron y se dieron cuenta que era muy bueno. Este tipo de emprendimientos son los que motivan a otras personas. Tenemos empresas ahora que comenzaron vendiendo a domicilio y que ahora son franquicias y son nacionales. Entonces, nos damos cuenta que su primera experiencia de crédito fue un préstamo personal. Si la tasa es más cara en los bancos, en la cooperativa, no sé, tal vez el licenciado Edgardo nos ayuda a saber la diferencia entre un préstamo para emprendedores y un préstamo de forma personal. Los personales sé que son más caros, no sabría decir el diferencial, pero atentos a programas porque sí existen. También atentos a expertos internacionales que a veces están disponibles de forma gratuita. Y tenemos que cambiar nosotros el chip. Cuando vemos información que me puede servir, leámosla. A veces no es complicado optar a un experto internacional bajo un programa de alguna embajada que nos diga, yo llego y te doy la asesoría gratis. O por Zoom se puede hacer la asesoría sin problema. Y la comunicación directa, en este caso con CACEN, que nos diga cuáles son los productos financieros que ellos tienen. Esa puede ser una magnífica capacitación y que podría optar de manera inicial a alguien que quiere emprender y que luego será un empresario mediano y, ¿por qué no, un gran empresario el día de mañana? Sí, muchas gracias a Damaris por la participación. Y bueno, Máster, comentarle, ¿verdad? Que sí, la cooperativa pues realiza, nosotros le denominamos la charla inductiva de cooperativismo básico, ¿verdad? Que en una primera instancia hablamos de filosofía cooperativista y en una segunda parte pues le damos a conocer a nuestros afiliados todo lo que son los productos y los servicios que ofrece nuestra cooperativa, ¿verdad? Y dentro de esa gama de productos y servicios pues contamos con un área de MIPYME, ¿verdad? Tenemos en todas las filiales, ¿verdad? En Puerto Cortés, San Pedro Sula, Choloma y Villanueva, ese apartado de MIPYME para que aquellas personas que tengan su emprendimiento se puedan acercar. Laura Bucato pide la palabra. Laura. Buenas noches. Sí, solo para referirme, todo lo que habló el licenciado tiene mucha razón, que a veces uno hace gastos con las tarjetas. Por ejemplo, cuando yo comencé mi crédito en CACEN, debía en varios lugares, debía tarjetas, le debía préstamos a otras personas que prestaban, ¿verdad? Y gracias a CACEN, que hizo un refinanciamiento, pagué todo eso y quedé pagando una sola cuenta CACEN y tranquilamente pagando todo junto, ¿verdad? No como primero, aunque pagaba más intereses. De ahí nació la idea porque yo empecé comenzando a vender cosas en la universidad. Yo hacía bisutería, vendí pastel de maíz también, pero ya después pensé ya más en grande. Vendí en la municipalidad también. Llevaba mis ratos libres a vender cosas. Ahora emprendí un negocio, ya voy a cumplir 6 meses. Pues puse mi propio negocio. Y aquí estoy apoyando también a mi hermana que hace bonsáis. Entonces, gracias a CACEN agradezco porque al ver un poco de liberación en mis deudas, ya ahora estoy invirtiendo en mi negocio. Todo lo que invierto, todo lo que voy generando, lo voy invirtiendo al negocio. Y voy generando nuevos clientes. Y como mencionaba él, uno decide a quién darle crédito y a quién no. Por ejemplo, en mi negocio yo tengo que no le, tengo un mensaje, lo voy a compartir, pero mira este mensaje que dice, solo fío a adultos mayores de 80 años, acompañados de su abuelito. Entonces, en mi negocio no doy crédito, pero sí tengo unos clientes especiales como en la alcaldía, que yo sé que son personas que han tenido un buen récord crediticio, entonces a ellos sí es los únicos que les doy crédito. De ahí, ahí se la juega usted. Mi familia son mis mejores clientes. Tengo bastantes hermanas. Ellas ya no van a gastar a las tiendas porque ellas son compradoras compulsivas en maquillaje, lociones, entonces todo lo invierten acá, igual mi mamá. Cuando hay cumpleaños y todo,
todos los gastos vienen a hacerlos aquí en mi negocio. Pero sí es cierto lo que comenta él, que uno hace gastos de hormiga bastante. Y Bastante. lo pongo en el negocio y tengo mis muy buenos ingresos, ¿va? También hay que tener paciencia, porque a veces hay días que hay buenos días de venta y hay días que no. Pero ahí poco a poco uno, y lo que uno va ganando, invertirlo, no comerse la ganancia. Sí, gracias, solamente. Excelente. Muchas gracias a Laura, ¿verdad? Por la experiencia que nos cuenta sobre lo que es el emprendimiento. No sé si alguien más quisiera hacer alguna aportación o alguna consulta, o de repente, ¿verdad? ¿En qué le ha servido esta importante capacitación? Que el máster Edgardo Enamorado, pues la ha dirigido tanto a una parte financiera y también le ha dado un giro también a la parte de emprendimiento, porque es muy importante, ¿verdad? Casi que llevar de la mano esos dos temas. Peggy, pide la palabra. Encienda su micrófono, Peggy. Sí, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches, Máster, también. La verdad que es muy importante, ¿verdad? Ese tipo de capacitaciones. Él, pues yo lo conozco, me dio clases, un placer, ¿verdad? Y créanme que ¿cómo está, Máster? Y créanme que realmente ese tipo de capacitaciones nos ayuda mucho. Cuando hablaban de emprendimiento, durante la pandemia, a veces se nos vienen ideas, pero como dice usted, no tenemos el capital. Hace poco yo entré a unas clases de enfoque, gratis, ¿verdad? De emprendimiento. Entonces estuve un aproximado de 3 meses y empezaron a estarnos asesorando cómo crear su pequeño negocio y si lo tiene, cómo mejorarlo. De hecho, ellos mismos nos indican, ¿verdad? Si usted está en una cooperativa, la cooperativa les puede ayudar para un préstamo y que ustedes puedan, ¿verdad?, emprender su negocio. Y si no están en cooperativa y tienen acceso a un banco, entonces también les daban la opción de banco, ¿verdad? Pues déjeme decirle que a veces uno se actualiza en ese tipo de capacitaciones. Les digo yo no podía hacer ni siquiera una página web. Ya hice mi propia página web de mi futuro negocio, si Dios lo permite. Excelente. De hecho, tengo un logo aquí, no sé si lo logran ver, pero no se nota. Levántelo más. Ahorita, permítame. Se me fue. El logo es de Paxis Café. Ya ahorita se lo... Ah, excelente. Vamos a ver, Pati, Patsy, ¿y usted? Patsy, ¿usted ha cultivado café? Fíjese que no he cultivado, pero sí he platicado con amigos. Yo quiero Ajá. llegar a eso. Usted no necesita ni conocer dónde se cultiva el café. Usted no necesita ni saber. Usted lo que necesita es comprar café y saberlo vender. Que a veces dice uno, es que yo no tengo ni tierra para sembrar. Es que a usted no le interesa en lo absoluto, porque financieramente su proyecto es alguien que me lo va a vender tostado y usted va a saber si lo va a envasar o lo va a vender al consumidor final. Ahí está la esencia financiera. No necesito tener tierras. Usted lo que necesita es que esa idea que tiene la comercialización, que alguien lo va a cultivar, usted lo va a comprar ya tostado y va a llegar al consumidor final. Exacto, no tiene razón. Y sabe que eso que usted me está diciendo, bueno, se me vino la relación también con un médico que me dijo, si tú quieres vender baleadas, no es necesario que tú puedas hacerlas. Contrata a quien las haga, pero tú haz el negocio. Entonces, es lo mismo que usted decía, yo no sé cultivar café, pero tenemos que buscar lo mejor, pero tenemos que tener la idea del negocio. Y mientras no lo tengamos, ¿verdad? Los sueños hay que escribirlos. Y una vez que los tengamos, pues hay que echar para adelante, como decimos nosotros. Me alegra, ¿verdad? Pero ya vamos comenzando, por lo menos ya tenemos el logo. Ya hicimos lo que es matriz de costo, matriz de las estrategias para ventas y todo, pues ahí vamos.
Gracias, Excelente. Máster. Necesita contactos para proveer café, le tengo muy buenos contactos también por si necesita. Ah, Ahí mire, está, pescadito excelente. están enlatado y haciendo todo. nexos aquí. Ahí está, ¿eh? Excelente, excelente. Bueno, mire, Excelente. ahí nos ponemos en contacto con Edgardo también. Y cuando con nos gusto, visite por ahí. medio de mi persona podemos contactarle con gusto. Muchas gracias, Peggy, por su Excelente. participación. Gracias, buenas noches. Bueno, Norma Lisette Flores pide la palabra. Encienda el micrófono. Normita, buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por la oportunidad, Edgardo. Yo muy contenta. Como el licenciado enamorado estaba hablando de coco, entonces yo aquí Ahí está, ¿eh? de aceite de coco, agua de coco y las tabletitas de coco, ¿verdad? Aquí está la tableta de coco también. Entonces, a raíz de la pandemia, yo estaba en otro rubro, pero ni modo, hay que emigrar y hay que estar innovando cada día. Y esta charla nos ayuda mucho porque hay que estarse actualizando, ¿verdad? Yo pienso que como emprendedores, todos debemos de estar como al día y a la vanguardia. Nos toca a cada uno, pues en este lado, si somos de la costa, aquí está quien nos va a representar. Agüita de coco, y si quieren comercializarlo en San Pedro, estamos listos. Excelente, la felicito. Mire, licenciado Edgardo, esto es lo bonito, vea. De repente de un giro emprendimiento, pero la finanza nos lleva a esto. En Latinoamérica, el que emprende es porque necesita más ingreso financiero. En Europa es porque quiere aplicar una idea. Entonces, a mí me mueve el poder tener más ingresos y por esa razón voy a emprender. Y la característica básicamente es la misma y la diversidad de productos va a cambiar. Comercialización por un lado, elaboración por otro y servicio por otro. Entonces, estamos muy claros. Yo me pongo la orden por cualquier charla meramente de cómo registrar su marca, cómo poder hacer su permiso de operación, cómo poder registrar una patente, cómo comenzar al marketing digital de su producto, con muchísimo gusto, como un aporte de su servidor, licenciado. Créame que lo vamos a tomar muy en cuenta. Bueno, creo que esta charla deja un muy buen sabor de boca, ¿verdad? Y es el inicio, ¿verdad? A poder aportar, porque la cooperativa, por medio de estas capacitaciones que son totalmente gratis para nuestros cooperativistas, aporta, ¿verdad? En su educación y por supuesto también en brindar aquellas técnicas para su emprendimiento o mejorar la calidad de vida. Yo quiero darle la palabra en este momento a la abogada Dolores Mejía, quien es la presidenta del Comité de Educación de nuestra cooperativa, que sin duda alguna, pues así como los demás integrantes de la Junta Directiva, están tomando nota, ¿verdad? De todas estas opiniones y sin duda alguna están muy satisfechos, ¿verdad? Porque lo que hemos conseguido con esta charla. Abogada Dolores. Sí, buenas noches, Edgardo, y también al licenciado Edgardo también, ¿verdad? El capacitador de esta noche y a todos los que han estado en este foro. La verdad que sí estoy bien contenta de poder, que voy a quitar la cámara acá. Está bien, Lick, está bien. De problemas de señal. Sí, para poder escuchar bien, está bien. Sí. Contenta, ¿verdad? Como les decía, de poder escuchar aquí las experiencias que han presentado nuestros afiliados. Básicamente sabemos que en nuestra cooperativa el eslogan es construimos bienestar, ¿verdad? Y eso es parte de lo que en esta noche pues se ha podido ver acá. El enfoque de esta capacitación que es primero hablar del buen manejo de nuestros recursos, ¿verdad? Pero luego también ese valor agregado que le ha dado el máster en esta noche, hablar de lo que es los emprendimientos, porque es muy necesario, ¿verdad? De que nuestros afiliados puedan abrir su mente, ¿verdad? Y no nos sintamos tristes, oprimidos ahí o confundidos por todo lo que ha pasado por la pandemia, que ha habido pérdida de empleos, pérdida de vidas y de tantas cosas,
pero a través de esta capacitación hemos podido esta noche pues recibir otros conocimientos, otras ideas, ¿verdad? Y esa parte ya que escuchaba a Peggy con Damaris, ¿verdad? De Villanueva, que ya prácticamente ahí haciendo una pequeña alianza, y el emprendimiento de Normita, ¿verdad? Que ya conocemos que ella está trabajando en esto. Y bueno, todo es una apertura, ¿verdad? Que se nos está dando, y también la experiencia de Laura, ¿verdad? Creo que es importante, ¿verdad?, que como cooperativistas aprovechemos estos espacios para llenarnos de nuevos ánimos, de energía, ¿verdad? Aparte de los conocimientos que nos quedan en esta noche, ¿verdad? Y saber de que para eso es la cooperativa, ¿verdad? Por eso viene de cooperar, de unir nuestros esfuerzos, y como lo decía nuestra presidenta, pues la cooperativa se preocupa por capacitar a sus afiliados, pero más que todo de dejarles los conocimientos que esos les puedan servir para otras oportunidades, ¿verdad? Ya sea de negocios, de estudios, de nueva emprendimientos, qué sé yo, ¿verdad? Tantas cosas que pueden surgir esta noche gracias al máster, ¿verdad? Por darnos tanto conocimiento, ¿verdad? En tan poco tiempo, y dejarnos como esa idea de que podemos optar a otras capacitaciones para formar más a nuestros emprendedores. Yo sé que es una de las cosas que necesitamos nosotros para fortalecer, porque en la medida que nuestros cooperativistas estén bien, la cooperativa también, ¿verdad? Porque esa es la base nuestra, son nuestros cooperativistas. Sin cooperativistas no existe la cooperativa, ¿verdad? Entonces es necesario que todos se vayan desarrollando para que nuestra cooperativa crezca y permanezca en el tiempo, ¿verdad? Como lo pensaron los fundadores, y como también lo hemos visualizado los que ya días andamos en esta actividad. Así que gracias, ¿verdad? A todos los que han dedicado su tiempo esta noche, ¿verdad? Yo sé que se van con otro ánimo, con otra energía, ¿verdad? Diferente a la que tenían a las 6 de la tarde, ¿verdad? Así que mis felicitaciones y gracias al máster Edgardo Enamorado, ¿verdad? Por darnos estos conocimientos hoy. Muchas gracias, y quiero lanzarle el reto al licenciado Edgardo que en la próxima charla de emprendimiento que arme la cooperativa involucremos a los hijos de los afiliados que le manejan bien el Facebook, el TikTok, el Instagram, el Snapchat, para que sean sus primeros promotores del producto o servicio que está ofreciendo su familiar. Le aseguro que podemos integrar a el hijo o el nieto, dependiendo de la edad que tenga el afiliado, para decirle, mire, esta forma es cómo se puede comenzar a promocionar, porque es fácil y es barato hacerlo a través de redes sociales, licenciado. Con gusto, nosotros tomamos nota sin duda alguna. Quiero dar lectura, ¿verdad? Algunos mensajes antes de hacer el cierre. Peggy nos dice, excelente, gracias compañeros por su aportación. Para comprar café voy a ponerme en contacto. Marva Loy dice, excelente charla, bendiciones a todos. Nietzsche nos dice, excelente charla. Abiu Sierra dice, excelente aporte, Lick. Sería muy bueno lo de la ayuda a empresas de nuestra cooperativa. Sobeida dice, excelente capacitación. Esperamos que nos continúen apoyando con más capacitaciones así. Excelente capacitación. Felicidades al expositor y a nuestra cooperativa CACEN, nos dice Norma Lisset. Son parte de los comentarios y les agradecemos. Con esto nosotros pues estamos cerrando, ¿verdad?, esta capacitación. Sí, voy a pedirles a quienes puedan pues aperturar su cámara para hacer unas capturas de pantalla y así pues hacer un cierre bonito, de hacer una publicación la cual estará pues a través de nuestras redes sociales.